Amén. Yo quiero que abran sus Biblias en el libro de los Colosenses. Todos tienen sus Biblias menos yo. En el primer capítulo, empezando en el versículo 15. Ok, quiero tratar un problema que sucedió en los tiempos de Pablo. ¿Okay? Quiero tratar por la importancia que tiene el conocer quién es Jesús. ¿Okay? Quiero tratar eso porque parece que como que no, a pesar de que tenemos ya mucho tiempo de cristianos, como que no tenemos muy bien arraigado, ¿verdad?, en quién es Jesús. ¿Okay? Porque la palabra de Dios dice que toda persona que es un cristiano debe de tener un cambio. ¿Okay? No puede ser cristiano y quedarse en el mismo lugar. ¿Okay? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y en el libro de los Colosenses, en el capítulo 1, Filipenses, Colosenses, capítulo 1, versículo 15, dice la palabra del Señor, dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice que porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Un pasaje paralelo a este versículo 16 es Juan 1:3. Dice que Él hizo todas las cosas para Él, por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Entonces aquí claramente el apóstol San Pablo nos dice que Jesucristo es Dios. ¿Okay? Porque nadie, no cualquier Dios, hace los cielos y la tierra. ¿Okay? Entonces, dice, de hecho, este pasaje, el versículo 15, es un pasaje muy poderoso. ¿Okay? Este pasaje establece de una manera contundente la verdadera identidad de Jesucristo, que Él es Dios. Y es Dios con D mayúscula. ¿Okay? Tengan mucho cuidado cuando escriban la palabra Dios, porque el Dios del cual estamos hablando, ese se escribe con D mayúscula, que es el que hizo los cielos y la tierra. Por algunas veces yo he visto por ahí que escriben Dios con D chiquita, y a veces digo yo, ¿cómo es posible que no se fijen? Es un error muy grande. ¿Okay? Tengan mucho cuidado. Okay. Pablo escribió esta carta combatiendo las herejías que estaban asediando en Colosas, en la iglesia de Colosas, los cuales querían despojar a Jesús de su divinidad. Lo estaban minimizando, o sea que lo estaban reduciendo a un pequeño ídolo. ¿Okay? Entonces, dice, era muy importante que los cristianos entendieran y tuvieran una revelación y un conocimiento de quién es Jesús. ¿Okay?
una persona, aunque vaya a una iglesia, si no tiene una revelación quién es Jesús, no puede ser un cristiano victorioso. Es un cristiano a medias. ¿Okay? Tiene que tener la revelación de Jesucristo, y las Escrituras nos revelan claramente quién es Jesucristo. La palabra de Dios dice que Él es Dios. ¿Okay? Dice San Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Okay? Y Dios con D mayúscula. Los testigos de Jehová dicen era un Dios con D minúscula. Ese versículo no lo quieren oír los testigos de Jehová, ¿verdad? Y no intento de faltarle el respeto a alguien que tenga esas inclinaciones, simplemente eso es lo que dice la palabra del Señor. Siempre se ha querido desprestigiar, el nombre del Señor Jesucristo, y esto no es solamente de antes, es también de ahora, que ahorita les voy a explicar. Muchos querían despojar a Jesús con falsas enseñanzas, hasta lo acusaron de borracho, de blasfemo. Otros lo tenían como un iluminado más, ¿okay? Como cualquier otro Walter Mercado, como cualquier otro Nostradamus, ¿okay? Tengan mucho cuidado cuando escuchen a esa clase de personaje. La palabra de Dios dice claramente que nosotros no nos debemos de involucrar en esas cosas. No porque no exista, sino porque Dios lo dice que no debemos de, ¿verdad? Que hay personas que con mucha facilidad le echan un de reojo a los horóscopos y a los agoreros que hay por ahí, y crean que tienen libertad esos en la televisión. Esos simplemente pagan el costo del aire y les permiten. ¿Okay? Pero no quiere decir que nosotros como cristianos debamos de escuchar todo eso. Nosotros debemos de tener mucho cuidado en todo eso, si de veras usted quiere ser una persona que camine en obediencia y tener victoria en su vida. ¿Okay? Otros creen que es como un profeta o algo menos que Dios. Dice, porque él declaraba que él era igual, por eso se le atacaba, porque él declaraba que era igual a Dios. Dice San Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. ¿Okay? Hay un escritor que es un bestseller, ¿okay? El Dan Brown, el que escribió el Código de Da Vinci. Yo creo que ustedes se han de acordar de ese hombre. Él acusa a Jesús de tener como amante a María Magdalena. ¿Okay? Eso es lo que escribió él, y ese libro fue un bestseller. ¿Okay? Eso es lo que... hay otro falso evangelio, el evangelio de Judas. ¿Okay? Y no es el libro de Judas, porque el libro de Judas es un libro inspirado, él era hermano del Señor. ¿Okay? Este falso evangelio, según Jesús hizo un arreglo, ahí en ese libro lo que dice que según Jesús hizo un arreglo con Judas y le dijo, tú me traicionas y yo te doy un lugar de primacía allá en el cielo. Ese es el mensaje que hay en ese libro. ¿Okay? Entonces, ese es un falso Cristo. ¿Okay? Otros dicen que Jesús no resucitó. Y la palabra de Dios dice el apóstol San Pablo que si Él no resucitó, dice que vana es nuestra fe. Amén. Dice que vana es nuestra predicación. Eso dice el apóstol San Pablo. Otro predicador que es muy popular, Benny Hinn, dice que Cristo tomó la naturaleza de Satanás. Y dice que Jesús tuvo que nacer de nuevo. Eso dice Benny Hinn. Y la palabra de Dios no dice así. La Biblia dice en San Juan 3:3
dice que es necesario nacer de nuevo. ¿Okay? En Colosenses 2:10 dice que somos completos en Cristo. Cristo es suficiente para salvar a una persona. Dice que la muerte de Jesús no es suficiente, eso dice Benny Hinn, lo cual contradice lo que dice Colosenses 2:10. ¿Okay? Dice que no es suficiente para pagar por nuestros pecados, o sea que, en otras palabras, la salvación no está completa solamente creyendo en Jesucristo, hay que ayudarle. La palabra de Dios dice que Jesucristo es suficiente. Amén. ¿Okay? Hay una doctrina que viene desde el año 256 y 236. Un obispo llamado Arrio, allá por el año 318, él decía que en Dios no hay tres personas, sino una sola. De ahí es lo que se conoce el arrianismo. ¿Okay? Dice que Cristo no es divino, sino un ser creado por el Padre. Y la palabra no es lo que dice. ¿Okay? Decía que el ser creado por Dios, que Jesucristo había sido creado por Dios, el Padre, y que había un tiempo que no existía, por consecuencia, el verbo no es eterno. Otra mentira. Hoy en día los testigos de Jehová dicen que Jesús no es divino, que no es más ni menos, eso no es más ni menos que la repetición de la herejía que han atacado a la iglesia. Eso es otra herejía. ¿Okay? Entonces tengamos mucho cuidado. ¿Okay? Y lo que es curioso, que siempre atacan la divinidad del Señor Jesucristo. Por eso Pablo consideró mandar la carta a los colosenses para derribar, para decirle y avisarle a los cristianos quién es Jesús. Y nosotros tenemos que tener eso bien remachado, hermanos. ¿Okay? Okay. En el año 320, otro obispo llamado Alejandro, que era obispo, y obispo quiere decir cuidador de la grey, este convocó a un sínodo de pastores, de líderes, todos estudiosos de las Santas Escrituras. ¿Okay? Y llegaron a la conclusión de que Arrio era un hereje al despojar a Jesús de su divinidad. ¿Okay? Era un hereje. Por lo tanto, fue descomulgado, cortado de la comunión de los cristianos, porque los cristianos desde el principio, desde que tenemos conocimiento, desde la iglesia primitiva, siempre han creído que Jesús es Dios. Esa era una de las doctrinas fundamentales, centrales. ¿Okay? En el año 325, Constantino, emperador romano, en ese tiempo convocó a un concilio llamado Concilio de Nicea. Y en ese concilio se condenó al arrianismo, a esa falsa doctrina. Y Atanasio, que era uno de los que estaban presentes, de una manera con sabiduría de Dios, sintetizó, hizo una definición acerca de Jesucristo, e hizo una definición muy corta, pero muy sustanciosa, de lo que es Cristo para el cristianismo y para la fe cristiana. ¿Okay? Y él sintetizó de esta manera, junto con la sabiduría de los que estaban allí, que es un credo que se conoce como el credo de Nicea. ¿Okay? A lo mejor ustedes se acuerdan de ese credo, fue muy famoso y todavía se recita por ahí, que dice: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, y un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre,
de la misma sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, mas no creado, y de la misma naturaleza del Padre. Jesús hasta el día de hoy sigue preguntando: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y si queremos, podemos presentar esa misma pregunta más personal. ¿Quiénes creemos nosotros que quién es Jesús o el Hijo del Hombre? En aquel tiempo respondían, bueno, Señor, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Okay? Y esa es una base de nuestra doctrina. ¿Okay? Hoy vamos a hacer una pregunta, la misma que hizo Pilato al gobernador romano, que entregó a Jesús para ser crucificado. Vamos a ir a Mateo capítulo 27. Capítulo 27, Mateo. Y vamos a leer el versículo 22. Pilato les dijo: 22. ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: crucifícalo. Todos le dijeron: crucifícalo. Él hizo esta pregunta hace 2000 años, ¿okay? Hace 2000 años y los años que van ya de este siglo. Pero la pregunta es tan actual y pertinente hoy como lo fue entonces. Esta es la pregunta. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le contestaron: sea crucificado. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Esta es una pregunta personal. Usted como Pilato debe contestar. Esta es una pregunta pertinente. No estamos hablando acerca de otra personalidad, no estamos hablando de ninguna otra denominación, no estamos hablando acerca de una ideología, estamos hablando de alguien que declaró ser el Hijo de Dios. Y esta pregunta que se le está haciendo ahora es urgente y está frente a usted ahora mismo. Y antes que termine de escuchar este mensaje, si aún no la ha respondido, usted tomará una decisión acerca de esta pregunta. Todos donde estemos contestaremos esta pregunta de dos maneras, ya sea de una manera vocalmente, verbalmente o por nuestras propias acciones. ¿Qué haré yo con Cristo? Pilato tenía que hacer algo con Jesús. Él se enfrentaba con el inevitable, con el ineludible Jesucristo, y usted también, y yo también. Y quiero que usted sepa que no fue Pilato quien hizo la decisión de crucificar a Jesús. Él no tomó tal decisión sin haber recibido advertencia. Hubo algunas voces que le hablaron a Pilato. ¿Okay? Hubo algunas voces que lo confrontaron. Por ejemplo, hubo la voz de la razón. La Biblia dice que Pilato sabía que era por envidia que los fariseos habían entregado a Jesús. De manera que él estaba usando
la voz de la razón. Pilato no era ningún indocto, no era ninguna persona que no tuviera preparación. Usted no llega a ser un gobernador romano si es una persona del mundo. Era una persona preparada. La voz de la razón le dijo a Pilato que todo eso era solo un espectáculo absurdo. Y le diré algo, mi hermano, si usa la voz de la razón que Pilato no usó, usted le entregará su corazón a Jesucristo. La voz de la razón habló a Pilato, y le diré que más habló a Pilato. No solo la voz de la razón, sino la voz de la conciencia. Pilato miró a Jesús, Pilato escuchó todos los testigos, y Pilato concluyó al examinar la evidencia, dijo: yo no hallo delito en él. Su conciencia resonó a través de él, y él efectivamente sabía a través de la razón, de la conciencia, que Jesucristo era quien declaró ser el Hijo de Dios. Pero sabía que hubo una voz mayor que habló a Pilato, fue la voz de Dios. Él estuvo cara a cara ante Jesucristo, y Jesucristo le dijo: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Jesucristo y Pilato estuvieron frente a frente, y Pilato tuvo la oportunidad de entregar su corazón a Jesucristo. Así podemos estar nosotros tan cerquitas de la salvación y dejarla ir. No sabemos si es la última vez que Dios nos va a hablar. Hubo voces que lo confrontaron, pero mi hermano, también hubo valores que lo controlaron. Es decir, era muy difícil para Pilato entregar su corazón a Jesucristo, y era muy difícil para Jesucristo llegar a ser real en la vida de Pilato, porque había ciertos valores que estaban moldeando a Pilato. Vamos a ver cuáles eran esos valores. ¿Okay? Primeramente, Pilato era popular por el puesto que tenía. El primero sería la opinión pública. La Biblia nos dice que Pilato permitió que Jesucristo fuera crucificado porque él quería mantener la muchedumbre contenta, es decir, a fin de mantener contenta a la multitud. ¿Okay? La Biblia dice para aplacarnos, para prevenir un alboroto. Pilato se le hizo más fácil decir: crucifíquenlo. Fue la opinión pública la que estuvo empujando a Pilato en un molde, y algunos de ustedes tienen temor de entregarle su corazón a Jesucristo porque piensan que serán el hazmerreír en el trabajo, en el negocio, en la universidad o hasta en su propia familia. Las personas lo mirarían diferente. Si usted se entregara a Jesucristo, las personas lo iban a ver diferente, y usted ya no encajaría en su grupo social. Pero hubo otra presión que influenció, otro valor que lo conformó, no solo la opinión pública ni la popularidad, sino que había algo más: la posición y la posesión. Verá, Pilato tenía un trabajo muy cómodo. Él contaba con todos los lujos y comodidad que un gobernador romano llega a poseer. ¿Okay? Tenía todo como Salomón. El concilio judío le dijo: mira, Pilato, Jesús declara ser el rey, y si usted no permite que sea crucificado, nosotros le vamos a decir a César. ¿Okay? Y César será el que trate con usted, y usted perderá su posición y su posesión. Pilato tomó la decisión de crucificar a Jesucristo para conservar su posición y su posición. Aún hay personas que prefieren que Jesucristo sea crucificado antes de dejar su posición, su posesión. A veces nos escondemos. ¿Okay? A veces nos escondemos.
Mas lo principal que amoldó a Pilato no fue la opinión pública, ni la posición, ni la posesión, sino el orgullo. Pilato era muy orgulloso. Toda persona que tiene un puesto así, casi la mayoría son orgullosos. Pilato era un egoísta lleno de sí mismo. Pilato dijo a Jesús: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? El hombre humeaba de orgullo. ¿Okay? Era muy orgulloso. Muchos hombres y mujeres van rumbo al infierno por el orgullo. Pero no solo vemos las voces que lo confrontaron y los valores que lo controlaron, sino el veredicto que lo condenó. Pilato dijo después de todas estas presiones: bien, me lavaré mis manos. ¿Verdad? Muchas veces ustedes conocen ese pasaje: me lavaré mis manos de la sangre de Jesús. Y en esta ceremonia simulada tomó una cubeta de agua, se lavó sus blancas manos de político y las levantó y dijo: inocente soy de la sangre de este justo. Allá vosotros, allá ustedes arréglensela como puedan. Sí es cierto que Pilato no escupió el rostro de Jesús. Eso es muy cierto. Yo puedo hacer mucho daño sin meter las manos. ¿Okay? Es cierto que él no sostuvo la vara con que le desfiguraron su rostro. Es cierto que no fue Pilato quien sostuvo el martillo que clavó las palmas de sus manos en la cruz. Es cierto que Pilato no sostuvo la lanza que atravesó su costado, pero la eternidad mostrará que la decisión de Pilato de no decidir fue la peor de todas, porque Jesús dijo: el que no está conmigo, contra mí está. Mateo 12:30. Pilato pensó que al permitir que la muchedumbre decidiera entre Jesús y Barrabás, que de algún modo podía lavarse las manos, que de algún modo podía ser neutral en todo este asunto. Nosotros no podemos ser neutrales. En esta clase de decisión no podemos ser neutrales. ¿Sí? Pero su decisión de no decidir fue la peor que pudo haber tomado, porque decidió contra el Señor Jesús y permitió que Jesús fuese crucificado. Ese primer juicio fue una burla de la justicia, así que hoy vamos a poner a Jesucristo de nuevo en juicio. Voy a citar a este grupo y toda esta congregación como jurado. Voy a poner a Jesucristo aquí en la silla de los acusados y vamos a oír nuevamente alguna evidencia, porque posiblemente hubo algún error, ¿verdad?, que ameritaba que fuera crucificado. Les pediré que escuchen el testimonio de las personas que darán de Jesucristo. Las dos preguntas que les vamos a hacer: ¿qué pensáis del Cristo? ¿Y qué haré de Jesús llamado el Cristo? Esas dos preguntas son muy sencillas. Hoy vamos a llamar a algunos de los testigos a comparecer aquí y les voy a preguntar: ¿qué pensáis del Cristo? Y estos testigos van a repetir las palabras que encontramos en las páginas de las Santas Escrituras. Todo testimonio se apoyará en la infalible palabra de Dios al retroceder en el tiempo. Primero, vamos a llamar personas que lo conocieron. Quiero llamar a testificar a un hombre llamado el precursor de Jesucristo, un hombre del desierto. Todos sabían que Juan el Bautista era profeta de Dios, que él no echaba mentiras. ¿Okay? Juan, vamos a preguntarle a Juan, vamos a hacer un simulacro, vamos a suponer que aquí está el acusado, ¿okay?, y nosotros somos el jurado. Juan, deseo que escuche lo que dijo este hombre recio. Juan testifica al mirar a aquel en medio de los prisioneros. Esto es lo que dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos han oído ese versículo? Amén. Entonces le ponemos palomita. Gracias, Juan, aprecio su testimonio. ¿Sabe a quién me gustaría llamar?
¿Quién es el que se recostaba en el hombro del Señor? Judas. A Juan. Digo Juan. Juan el apóstol San Juan. Sorry. Era el apóstol amado. ¿Okay? Amén. Sí, cierto. Juan, usted pasó 3 años en la presencia de Jesucristo. ¿Qué pensáis del Cristo? Yo quiero que vean al apóstol Juan mirar a Jesús y declarar: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Juan 1:14. Qué maravilloso testimonio. Amén. Gracias, Padre. Vamos a llamar. Ahora voy a hacer algo que nunca se ha hecho en un juicio terrenal. Voy a llamar a un ángel. Un ángel santo de la gloria, con reverencia, le pedimos que testifique aquí. ¿Qué pensáis del Cristo? Escuchemos al ángel. Pero ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:11. Muchas gracias, señor ángel. Pero se ha escuchado a alguien en el jurado que dice: pues, qué chiste, está llamando a puros amigos. ¿Okay? Oigamos a los del lado opuesto, ¿está bien? Escuchemos a los que odiaban y escuchemos a los que demandaban su sangre y querían crucificarle. Veamos qué tienen que decir. A los fariseos, ¿verdad? Todos conocemos a los fariseos, los saduceos y todos esos, pero los fariseos. Fariseos, ustedes odiaban y querían crucificarle. ¿Por qué? A los pecadores recibe y con ellos come. Gracias, fariseo. Ahora vamos a preguntarle a Judas, ¿okay? No el que escribió la carta, a Judas Iscariote, ¿okay? Le vamos a preguntar que diga la verdad y solo la verdad y nada más que la verdad. ¿Okay? Todo esto que le estoy hablando tiene sus bases en la palabra de Dios. ¿Okay? ¿Qué pensáis del Cristo? Se le pregunta a Judas, y escuchemos lo que responde Judas: yo he entregado sangre inocente. Mateo 27:4. Ahora vamos a llamar a uno de los soldados romanos a los que lo crucificaron, a un centurión. Usted lo vio morir, usted lo clavó en la cruz infernal, usted vio cuando le abrieron su costado con una lanza. ¿Qué pensáis del Cristo? Este es el Hijo de Dios. Dice el centurión: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Era Hijo de Dios. Mateo 27:54. Pero usted dirá, después que llamó a un ángel, ¿por qué no llama a un demonio? Vamos a llamar a un demonio. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? Sí, amén. ¿Ok? Bien. Demonio, diga la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. ¿Qué pensáis?